Amén. Buenas tardes aquí desde Chicago. Bendito sea el Señor. Aquí estamos, hermanos, las 5:41. Este himno es maravilloso. Aquí estamos, hermano Cristo Cortés, para alabar al Señor esta tarde. Este himno dice: nada entre tú y yo, mi Señor. Quiero tu gloria ver, mi alma a ti traer. Más de tu amor saber, nada entre tú y yo, mi Señor. Que esta tarde no exista nada entre el Señor y nosotros, hermano. Disfrutemos al Señor todo el tiempo, que no haya nada que estorbe al Señor y entre nosotros. Dice así este himno. Nada entre tú y yo, mi Señor, tu gloria quiero ver, mi alma a ti traeré, más de tu amor saber, nada entre tú y yo, mi Señor, nada entre tú y yo, mi Señor, nada que traiga paz, lágrimas al mirar, nada de falsedad, nada entre tú y yo, mi Señor, nada entre tú y yo, mi Señor, nada con ansiedad, duda y crueldad, cuando está cerca está, nada entre tú y yo, mi Señor, nada entre tú y yo, mi Señor, contigo quiero andar, solo a ti mirar, a nadie más amar, nada entre tú y yo, mi Señor, nada entre tú y yo, mi Señor. Señor, que esta tarde no estorbe nada entre tú y nosotros. Que esta tarde podamos disfrutarte y disfrutar estos signos y disfrutar tu palabra. Nada entre tú y yo, mi Señor, hasta que llegue ver la noche perecer, el día amanecer, nada entre tú y yo, mi Señor, nada entre tú y yo, mi Señor, quiero tu gloria ver, mi alma a ti traer, más de tu amor saber, nada entre tú y yo, mi Señor. Señor, nada entre tú y yo, que nada estorbe esta tarde, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor, con armonía y sencillez armonía y sencillez de corazón, mi Señor Jesús. Bueno, buenas tardes, hermanos. Aquí estamos. Bendito sea el Señor. Estamos aquí desde Chicago, hermano Cristo Cortés, 5:45. Bendito sea el Señor por su palabra. Gracias, hermano, por esta oportunidad de poder predicar la palabra juntos y de poder, hermano, exaltar el nombre de Jesús. Vamos a ver esta tarde rápidamente, hermano, los disfraces del enemigo. ¿Quién es el enemigo de Dios desde el principio hasta el final? Tiene muchos nombres. Sí, tiene varios nombres. Hermano, el primer nombre fue Lucero de la Mañana, un hombre maravilloso, un ángel que servía a Dios, un ángel preferido de Dios, y Dios lo hizo y lo amaba. Sí, este enemigo de Dios tiene muchos disfraces, pero este ángel Lucero de la Mañana dejó de llamarse Lucero de la Mañana
Y su nombre fue, hermano, el diablo, la serpiente antigua. Tiene muchos nombres. Los disfraces del enemigo te ponen al tanto hoy en día. Qué cuidado tenemos que tener nosotros, porque el ángel, el enemigo, se disfraza como ángel de luz, el mentiroso, el usurpador. Pero esta noche, esta tarde solo vamos a ver 3 aspectos del enemigo. Vamos a ver los disfraces de la serpiente, del enemigo, perdón. ¿Cuál fue el primer disfraz del enemigo que nosotros miramos en la Biblia? Bendito sea el Señor por su palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque aquí nosotros nos damos cuenta que el primer disfraz que tuvo fue la serpiente. Sí, este fue el primer disfraz, el primer nombre. Bueno, ¿y quién fue esta serpiente? Fue una de las animales más astutos que se arrastraba sigilosamente sin hacer escándalo para llegar a la mujer. Este es el astuto, la serpiente, la astucia de la serpiente, el enemigo de Dios. Aquí te va a mostrar Dios en este versículo que la serpiente, el mentiroso, sí, usurpó esto en el Edén y es el enemigo de Dios. Por lo cual aquí vemos que está en contra de Dios desde el principio. Nosotros miramos que el lucero de la mañana quiso ser igual a Dios, semejante a Dios, y él fue tirado a la tierra con sus ángeles caídos. Y ahora vamos a empezar su primer nombre. En Génesis 3.1, ¿quién no ha visto Génesis 3.1 donde el pecado cayó, donde el pecado empezó, donde la mujer pecó y después el esposo? Aquí vemos el primer nombre, la serpiente. En Génesis 3.1 dice, vemos una serpiente astuta. La astucia del enemigo es grande, hermano. Ten mucho cuidado. Que el Señor te revele esta noche que tenemos que usar la sabiduría de Dios para destrozar la astucia del enemigo. Dice Génesis 3.1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hizo una pregunta a la serpiente. Cuando la serpiente te haga preguntas, hermano, recházalo y destrózalo en el nombre de Jesús. Repito, la serpiente hizo una pregunta a la mujer. Era muy astuta. Era más astuto que todos los animales del huerto. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí miramos ya primero una serpiente astuta que preguntaba. Aquí vemos el primer nombre del enemigo y su astucia. Aquí vemos que llegó a la mujer y la mujer contestó. Se prestó para hablar con la serpiente. Génesis 3.2 dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y la serpiente, la mujer le mostró el árbol del conocimiento. Génesis 3.3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Y qué le dijo la serpiente a la mujer? Génesis 3.4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis. Come. Dios es mentiroso. Lo que Dios te dijo no obedezcas. No es cierto. Aquí vemos al enemigo de Dios que está en contra de Dios. Por primera vez escuchamos a la serpiente antigua. Realmente aquí, hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque la serpiente es astuta. Se arrastra sigilosamente y cuando inyecta y no te das cuenta. Hoy en día toda la gente es inyectada por esta serpiente, pero no se da cuenta. La mayoría de las personas aman a Dios sin Cristo. Sí, aman a Dios sin Cristo. ¿Por qué? Porque usan la sabiduría usan la astucia de la serpiente. No usan la astucia la sabiduría de Dios es grande. Usan la astucia de la serpiente, por lo cual, ¿cuál es el resultado? Negocio, ganancia, falsa palabra. ¿Por qué? Porque están usando la astucia de la serpiente. Lo vamos a ver esta tarde. Aquí la mujer, hermano, respondió a la serpiente que ellas no podían comer porque Dios les había dicho. Y cuando Dios habla tienes que obedecer. Pero aquí la mujer no obedeció. Primero empezó a platicar con la serpiente. Estaba bien claro que la mujer le dijo, de este árbol del bien y del mal no comerás porque ciertamente moriráis. Pero Satanás te mata, hermano, si tú no tienes cuidado. Él vino para matar, hurtar y destruir. Sí.
Cuando Satanás hizo pecar a la mujer, entró la muerte, el pecado y la muerte. Entró el pecado y la muerte. La mujer podía vivir para todos los días de su vida delante de Dios. Pero la desobediencia y hablar con la serpiente acarrió el pecado y la muerte. La serpiente está en contra de Dios desde un principio. Génesis 3:4 te lo muestra. La serpiente dijo a la mujer, no morirás. ¿Por qué la serpiente le dijo a la mujer, no morirás? Claramente le dijo, desobedece a Dios, que no es cierto, no vas a morir. Aquí vemos el primer disfraz en Génesis del enemigo de Dios, se llama la serpiente antigua, la mentirosa, la usurpadora, la que vino a engañar a la mujer para que el pecado entrara y la muerte en el hombre. En contra del plan eterno del Señor se interpuso esta serpiente. Bueno, vamos a ver en 2 Corintios que nos habla que nos habla de los disfraces del enemigo. 2 Corintios te nombra claramente, hermano y hermana, joven, señora, señor, con mucho cariño y respeto. Aquí vemos un disfraz, una transfiguración, una apariencia, algo que aparenta. 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transfiguran para hacerse pasar de apóstoles de Cristo. Repito, 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transfiguran o se disfrazan o aparentan, sí, y se hacen pasar apóstoles de Cristo. Grande es la palabra, hermano, preciosa es la palabra. Aquí vemos en 2 Corintios capítulo 11:14 que el enemigo no es lo que aparenta. Se transfigura de algo bueno, pero mentiras, no caigas en su juego. 2 Corintios 11:14, y no es de maravillarse porque el mismo Satanás, aquí ya le nombró Satanás. Tenemos 3 nombres esta noche, vamos a seguir con estos mensajes. Ya pasamos a la serpiente antigua, ahora aquí Corintios le nombra Satanás. Sí. ¿Y quién es Satanás? El que se transfigura como ángel de luz. Bueno, y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Wow. Que se transfigura es aquel que aparenta lo que no es. Él te hace mirar cosas buenas que están en contra de Dios. Y si tú caes en su trampa, te haces enemigo de Dios. Tengamos mucho cuidado con estos disfraces que usa el enemigo. Aquí ya vemos que ya le nombró, hermano, Satanás. Bueno, 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza de Cristo. Miren qué lindos versículos. Gracias, hermano, por escuchar, gracias. Bueno, aquí miramos Corintios 3 versículos. Corintios le nombró Satanás. Porque estos son los falsos. Corintios te está hablando de los falsos apóstoles, ¿sí? Fraudulentos, que se transfiguran para hacerse pasar por apóstoles de Cristo. Lo mismo hace Satanás hoy en día. Satanás hoy en día, su trabajo es embaucar, extorsionar a todos los, perdón hermano, a todas las supuestamente iglesias. No son iglesias, son templos de ladrillos. Satanás está encargado de aparentar lo bueno en los ladrillos, en las bancas, en los pastores, con las mesas. Hermano, no te creas porque él es un mentiroso. La Biblia te dice claramente aquí en capítulo 2 Corintios 11:13. Pablo les dijo, yo les presenté a un Cristo puro, a un Cristo crucificado. Pero hubo un pero aquí, sí. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza de Cristo. Nosotros no podemos apartarnos de la pureza de nuestro Señor. Pero Satanás se encarga de hacer ese trabajo. Yo te pregunto esta tarde, hermano, hermana, joven, señora, señor. Satanás tiene el trabajo de apartar a los hijos de Dios de la pureza y sencillez del Señor. Pero si tú comes del Señor no te sucederá esto. Cada vez que tú sientas que el enemigo está a tu lado o alrededor, porque él anda como león rugiente a quien devorar, dile, tú no tienes arte ni parte en esto. Retírate en el nombre de Jesús.
Aquí Pablo dijo, me temo que vayan a caer en el juego de la serpiente, como los pastores, dice, como los falsos pastores apóstoles. 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Quiere decir, hermano, que hay obreros fraudulentos que predican la palabra. Y se hacen pasar por apóstoles y usan la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para extorsionar y engañar a las personas. Pablo estaba mostrándote estos versículos que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque los apóstoles solamente Jesús los llama y los escoge. Pero hoy todo el mundo se nombra apóstoles y no solo eso, son fraudulentos. ¿Por qué? Porque se disfrazan. Usan máscara, usan disfraces. ¿Para qué? Para que aparenten ser algo bueno, pero no lo son. Y ahí se pierde la pureza y la sencillez de Cristo. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Bueno, ya miramos que él le nombró la serpiente y le nombró el diablo. Vamos a ver por último, ¿qué nos dice Juan del enemigo? El apóstol Juan, en Juan 8:42 nos dice, Jesús entonces les dijo de sus propios labios, Jesús entonces les dijo, si nuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y de él he venido, pues no he venido a mí mismo, sino el que me ha enviado. Está hablando a las personas tercas. Búsquenme a mí, mírenme a mí, nada más. 8:43, Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dijo Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué ustedes están sordos? ¿Por qué no entienden las palabras que yo les estoy hablando? Y en el 8:44 miren lo que les dijo a los que no entienden, los que no miran a Jesús ni escuchan su palabra, que el Señor les habla bien claro. 8:44, miren lo que les dijo el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí ya nombró otra palabra, el diablo, otro disfraz más, para poder corrompir el plan eterno de Dios a los hijos de Dios. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Escuchen esto. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, en el cual habla mentira. Lo suyo habla porque es un mentiroso y padre de la mentira. ¡Wow! Esto es maravilloso. Jesús le estaba hablando a estas personas en esos tiempos. ¿Por qué andan en la mente? ¿Por qué andan en sus conceptos? ¿Por qué no me miran a mí y la palabra? Jesús les dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Aquí estoy enfrente de ustedes. Pero hoy en día es lo mismo. La gente anda embotada, enamorada en el mundo. Sí, en las riquezas materiales, en las costumbres, en las tradiciones. No miran al Señor, miran otras cosas. Pero Jesús aquí se les presentó. Y al ver Jesús que tenían tanta incredulidad y mucho menos lo miraban, les dijo estas palabras, ustedes no son de mí. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, en el cuando la mentira lo suyo habla, porque él es el mentiroso, el padre de la mentira. Aquí nosotros miramos que Juan te mostró el diablo, otro nombre más, otro disfraz más del enemigo para poder extorsionar y corrompir la iglesia. Esta tarde ten mucho cuidado. Come del Señor, come de la palabra. ¿Para qué? Para que este adversario del Señor, este que se disfraza de cualquier cosa, no pueda llegar a ti. Corintios te dice que él se disfraza o se transfigura como un ángel de luz. Él aparenta ser lo bueno para que tú caigas en su trampa. Él aparenta que tú estás haciendo un bien, pero es mentira. Si tú haces las cosas, aunque sea bueno, no, pero yo estoy predicando muy bien, yo estoy muy contento, pero si lo haces sin Cristo, haz de cuenta que no lo haces, lo está haciendo el enemigo y tú no te das cuenta. Hay muchos templos hoy en día, templos que se autonombran por un nombre, denominaciones, y actúan según en Cristo, pero mentira. Son gobernados como este Satanás. Se disfrazan como ángel de luz para poder engañar a las personas. Satanás no pierde tiempo, ten cuidado, hermano. Aquí nosotros, Juan claramente dijo, a través de las palabras de Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje, lo que yo hablo? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ni lo escuchaban, ni lo entendían, ni lo miraban. Entonces Jesús te dice claramente que los que no están en él y no lo miran y no lo aceptan,
le dice que tú eres hijo del diablo. Sí, hermano. El padre de la mentira, te dice. El padre de la mentira, el mentiroso. Porque él no permanece en la verdad. Todo lo que proviene de Satanás, hermano, no está en la verdad. Hermana, no está en la verdad. Por eso es que tenemos que buscar la palabra, la palabra, la palabra. La palabra es Jesús mismo. La palabra es Dios. Busca la palabra. Exhórtate a ti mismo, Señor. Yo vengo cansado, anímame, Señor. Te necesito. Háblale al Señor para que Él te exhorte a ver su sabiduría. La sabiduría de Dios, hermano, destroza la mentira del enemigo. La sabiduría de Dios destroza los disfraces de Satanás. Satanás se disfrazó como una serpiente antigua para que el hombre conociera el pecado y la muerte. Satanás se encarga de trabajar para él, para usurpar. Sí, usurpar lo que Dios hizo. Ese es el trabajo del enemigo hoy en día. El enemigo, hermano, se disfraza en muchos aspectos. Esta noche estamos viendo 3 aspectos. Se disfrazó de una serpiente, del diablo, hermano, también se disfrazó, y de Satanás. Mañana vamos a ver muchos disfraces que él tiene. Estos disfraces, cada disfraz que tú ves aquí, la palabra te lo dice, ten mucho cuidado. Porque un disfraz o una transfiguración en una persona aparenta una cosa muy buena, pero mentiras. Hay muchos lobos rapaces hoy que se disfrazan de ovejas. Hay muchos lobos rapaces que se disfrazan de apóstoles. ¿Quién eres tú, hermano? Yo soy un apóstol de Jesús. Y usan el nombre del Señor. Usan su palabra. Se disfrazan ¿para qué? Para hablar mentiras y barbaridades que están en contra del Señor. Y el Señor eso no lo tolera. El Señor no lo perdona. Porque Él no quiere al enemigo, a su adversario. Él lo detesta. Sí, a este que desde un principio es un homicida. Es un mentiroso. Es un enemigo de Dios. Desde un principio nosotros miramos que Él es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es enemigo de Dios? Porque Él usurpa el trono. Usurpó el trono de Dios y después no se conformó con eso. Dios los desterró. Entonces Él siempre está molestando el plan eterno de Dios, y empezó como una serpiente a hacer que el pecado entrara en el hombre y la muerte. El enemigo es muy astuto. La sabiduría del enemigo terrenalmente es muy astuta. La astucia del enemigo es muy grande, pero la sabiduría de Dios lo destroza. Ten mucho cuidado, hermano, con la serpiente. Ten mucho cuidado con el diablo. Ten mucho cuidado con Satanás. Estos 3 nombres que te digo hoy son disfraces que él usa. ¿Para qué? Para hacer caer a los hijos de Dios a la iglesia. Pero si nosotros estamos comidos de nuestro Señor, ¡aleluya! Él no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Pero si tú te dejas vencer por este enemigo, con un poquito que tú lo dejes entrar, te va a pasar lo de Eva. Y te lo dijo Pablo en Corintios. Pero me temo que como la serpiente con su astucia, con engaño a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y la pureza de Cristo. Si nosotros amamos al Señor con una pureza celestial, tengamos mucho cuidado de apartarnos. Y como dijo la iglesia en Efesios, tenemos cuidado de perder nuestro primer amor. Cristo es nuestro primer amor para toda la eternidad. Pero si tú te distraes y te dejas engañar por algo que aparenta y no lo es, por algo que se disfraza y no lo es, vas a caer redondito a los pies del enemigo y no te vas a dar cuenta. Él vino para matar, hurtar y destruir. Él vino, hermano, para perturbar a los hijos de Dios. Él ya tiene ganado al mundo. El mundo le pertenece. El mundo ya no le importa, hermano. Ni le interesa la palabra de Dios. Satanás ya los tiene. Pero aleluya por la iglesia. Aleluya por la iglesia. El enemigo no tiene arte ni parte en la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús se lo dijo bien claro, Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia.
Aleluya, bendito sea tu nombre esta noche, Señor Jesús. La iglesia no tenemos arte ni parte con el enemigo. Pero si tú le das cabida al enemigo, él vendrá y entrará y te hará pedazos. Pero cuando tú tomas a Jesús como tu primer lugar, a Jesús como tu Salvador, a la palabra de Jesús, Él huirá de nosotros, lo dice Tito. Él huirá de nosotros. Él no puede estar cerca de los hijos de Dios, porque nosotros somos comprados y engendrados con la sangre del Cordero. Dios nos dio a su Hijo para disfrutarlo y saborearlo y tener vida eterna. Él no tiene arte ni parte en nosotros. Esta serpiente, este Satanás, este diablo es homicida desde el principio. ¿Por qué es homicida? Porque le mostró a Eva, a través de comer del fruto prohibido, le mostró que, 1, el pecado, 2, la muerte. Dios dijo, ciertamente morirás si comes de ese árbol. Y Satanás le dijo, no moriráis. Y la mujer dijo, entonces voy a comer, y comió. Y maldito serás todos los días de que te arrastres de tu vida, le dijo a la serpiente. Dios maldijo a la serpiente. Recuerden eso. Ahí vemos el polvo. Comerás polvo todos los días de tu vida. Realmente tengamos que tener mucho cuidado. El enemigo no vino a perder tiempo. El enemigo no está solo. Grábense esta noche. El enemigo tiene potestades malignas y tiene muchos disfraces y tiene muchos que colaboran con él. Él se vino con la tercera parte de los ángeles, que en la Biblia se le nombra los ángeles caídos. Los ángeles caídos, aquellos que fueron desobedientes a Dios, Dios los desterró a la tierra, a la inmundicia. Pero ellos no están tranquilos. Ellos tienen un gobernante que se llama la serpiente, Satanás y el diablo. Mañana vamos a ver otros nombres. Y ustedes ven que él es un usurpador, un mentiroso, un homicida, uno que está en contra de Dios desde el principio. Corintios te muestra, escucha, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea que trabajan, sí, se transfiguran para hacerse pasar por apóstoles de Cristo. O sea, ellos, hermanos, son hijos del enemigo. Ellos son gobernados con una mente maligna, porque son falsos los apóstoles fraudulentos. Uno, ¿qué significa ser falso? Que no es hijo de Dios. Sí, alguien que se parece y se transfigura como un hijo de Dios, pero no lo es. Es el enemigo dentro de él. Es grande la palabra, hermano. Y se hacen pasar por apóstoles de Cristo, aún sabiendo que esta gente es fraudulenta y son enemigos de Dios. Ellos se hacen pasar delante de la gente como apóstoles de Cristo para que la gente los mire y aparentan algo que no es. Hay muchos hoy en día, ten mucho cuidado donde tú te estás reuniendo. Hay muchos templos paganos que se autonombran, donde hay puros falsos apóstoles, falsos pastores, falsos predicadores, que se hacen pasar, con tal de ser fraudulentos, se hacen pasar por apóstoles de Cristo y pastores de Cristo y evangelistas de Cristo. Estos son la apariencia, son la cizaña. La cizaña se parece mucho al trigo, pero no lo es. Ten mucho cuidado. Estos son levadura. Toda esta gente mete levadura a todas las personas, a todos los templos, y enlaudan toda la masa. ¿Por qué? Porque están siendo gobernados por el mentiroso, por el enemigo de Dios, por el usurpador, por el homicida. Tomemos a Cristo como nuestro primer lugar. Este versículo, para retirarme, te dice: me temo. Pablo les dijo a los corintios: pero me temo, ya se les traje un Cristo crucificado. Pero temo que como la serpiente con su astucia, muy astuto, engañó a Eva. La astucia y el engaño van de la mano. Se corrompan la corrupción vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza de Cristo. Si alguien está en Cristo, 2 Corintios 5 y 17, nueva persona es. Pero alguien que se aparta de la pureza de Cristo y su sencillez es hijo del enemigo.
Yo te pregunto esta tarde, ¿tú solo amas a Cristo o amas a Cristo más otras cosas? Yo les contesto esta pregunta, yo solamente creo en Jesús y lo amo a Él. Lo demás, hermano, es Cristo más otras cosas, y eso es la apariencia, esos son los fraudulentos apóstoles, esos son los disfraces del enemigo. Cuando tú solamente eres obediente y amas a Cristo, estás amando al Dios verdadero y puro. Gracias. Gracias por esta tarde. Gracias por mirar conmigo este mensaje maravilloso de los disfraces del enemigo. Ahora el enemigo ya no tiene arte ni parte de nosotros. Ya conocimos 3 disfraces, mañana vamos a ver otros 3. Y disfruta la palabra con el hermano Cristo Cortés, que los ama con el nombre del Señor. Y como dice este himno, nada entre tú y yo, mi Señor, quiero tu gloria ver, mi alma a ti traer, más de tu amor saber. Entre tú y yo, nada, Señor. Hermano Cristo Cortés los ama en el amor del Señor. Nada entre tú y el Señor. Solamente tú y el Señor. No dejes que se interponga nada, ni el enemigo, ni nada. Porque Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores. Bendita sea su palabra. Gracias. Cuídense, iglesia, del enemigo, porque la iglesia solo hay una con muchos miembros. Dice Corintios que la iglesia es uno, el cuerpo de Cristo, donde hay muchos miembros. Un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Aleluya por la palabra. Jesús los ama y yo los amo con el amor del Señor. Gracias y muchas bendiciones.